Sin verlo, estamos en el tomo 2, el capítulo 4, la página 107, y conoceremos las grandes maravillas de Oriente. Y nos quedamos en el último tema acerca, en este caso, era acerca de los conceptos esotéricos del espíritu y la materia, los conceptos ocultistas de esas grandes fuerzas. Los filósofos esotéricos sostenían que todo en la naturaleza no es más que una materialización del espíritu. ¿Qué concepto? Estos grandes filósofos ocultistas sostenían que todo lo que hay, todo lo que nos rodea, toda la madre naturaleza, Gea, Gaia, la Pachamama, no es más que una materialización, una cristalización del espíritu que va descendiendo en los distintos planos, desde el Adi, Anupadaka, átmico, manásico, búdico, cámico, pránico, astral, y hasta que se materializa en el plano físico que es el cual conocemos. Ellos decían, estos filósofos ocultistas, la causa primera eterna es espíritu latente y materia desde el principio. ¿Qué concepto? La causa primera, la seidad. La causa primera eterna es un espíritu latente, es un purusha, y materia prakriti desde el principio. Son coeternos los dos, nunca tuvo un comienzo y nunca tendrán un fin. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era Dios, el logos. Aunque admitían que las ideas de un Dios así era una abstracción impensable para la razón humana, afirmaban que el infalible instinto humano lo captaba como un recuerdo, una reminiscencia de algo concreto para él, aunque intangible para nuestros sentidos físicos. Estos grandes conceptos admitían que la idea de un Dios así, un espíritu latente, era una abstracción, algo que no es sensorial, es espiritual, como los números. Son representaciones mentales más perfectas que hay en los sensorios, pero nadie los puede ver, ni tocar, ni oler, ni sentir, pero existen. Están en un plano superior a esos números. Así, la idea de la deidad era una abstracción impensable para la razón humana, como decía el Mandukya Upanishad, es inconcebible e inefable por sagrado, como decía en el proemio, esa doctrina secreta de nuestra querida Upasika. Afirmaban ellos que el infalible instinto humano, ya no la razón, sino el infalible, que no falla instinto humano, lo captaba a ese Dios, a esa deidad, como un recuerdo de algo concreto para él. El instinto, esa intuición, lo captaba como algún recuerdo, como sucede en los sueños, de algo concreto para él. Estamos dormidos, pero hay soles, hay casas, hay personas en nuestros sueños hay luz. Es algo concreto en nuestro plano astral. Así mismo lo afirmaban que ese instinto humano, esa intuición, afirman que el infalible instinto humano lo captaba a esa deidad abstracta, impensable para el razonamiento humano, lo captaba como un recuerdo, una reminiscencia de algo concreto para él, aunque intangible para nuestros sentidos físicos. Con la primera idea que emanó de la deidad doblemente sexuada y hasta entonces inactiva, se comunicó el primer movimiento a todo el universo, y el estremecimiento eléctrico se sintió instantáneamente en todo el espacio ilimitado. Ese estremecimiento eléctrico, ¿por qué la electricidad? ¿Por qué Foucault? ¿Por qué las neuronas se comunican por el impulso eléctrico? Sinapsis, dendritas y tantos otros axones, mielina, etc. Con la primera idea, esta idea vino de la mente universal de Mahat, con la primera idea que emanó de esa deidad doblemente sexuada, Hermes más Afrodita, hacen el hermafrodita, o Mercurio y Venus. En principio los dioses eran bisexuales. Con la primera idea que emanó de esa deidad doblemente sexuada y hasta entonces estaba inactiva, como el espacio abstracto absoluto, después vino el movimiento abstracto absoluto, como dice Helen Soft, estaba inactivo. Se comunicó así el primer movimiento a todo el universo, el primer movimiento, la luz estremeció todo el espacio, se comunicó el primer movimiento, la primera aurora a todo el universo, y el estremecimiento eléctrico, Foucault, que es la electricidad, que es magnetismo, que es luz, que es calor, que es sonido, ese Foucault. Se comunicó el primer movimiento a todo el vasto universo y el estremecimiento eléctrico se sintió instantáneamente en todo el espacio ilimitado. Así pasó en el macrocosmos, lo mismo pasa con nuestro microcosmos. Primero es ese primer movimiento y después el impulso eléctrico del sistema nervioso que controla todo el cuerpo y se siente en todas las células de nuestro ser.
y el estremecimiento eléctrico se sintió instantáneamente en todo el espacio ilimitado, en todo el cuerpo humano. El espíritu engendró la fuerza engendró la materia, y así la deidad latente se manifestó a sí misma como energía creadora. Qué bella expresión, esta es una teogonía oculta, el origen de los dioses, el origen de todo, una cosmogonía, una teogonía. El espíritu, el Purusha, estos son los arcángeles, los Dhyani-Chohanes, los Prayapati, los Sefirotes, los Amashaspentas de los persas. Estos espíritus engendraron una fuerza, que las conocemos. Las fuerzas gravitacionales, las fuerzas magnéticas, las fuerzas calóricas, estelares, todas las luces. Fueron los ángeles que las hicieron a las fuerzas, y la fuerza engendró a la materia, actúa en la materia, son tres: espíritu, fuerza y materia. Y así la deidad latente, el espacio, se manifestó a sí misma como una energía creadora, como electricidad, como Fojad. Esa deidad latente que, como dice el proemio, que es lo que siempre fue, así será, el espacio. ¿Qué es lo que siempre fue el germen en el fruto? El espacio, donde nos movemos, existimos y tenemos nuestra existencia, el espacio. ¿Hay acaso tres eternos? No, solo hay uno, el espacio. El espacio no tuvo padre, no tuvo madre, y se engendra a sí mismo. Qué increíble. El espíritu engendró la fuerza, y la fuerza engendró la materia, y así la deidad latente se manifestó a sí misma como una energía creadora. Fojad, qué hermosa explicación nos da nuestra querida Elena. ¿Cuándo? ¿En qué punto de la eternidad ocurrió esto? ¿O cómo? La pregunta siempre va a quedar sin respuesta para nuestra mente personal. Debemos usar la intuición. Como dicen las dos primeras estancias de la doctrina secreta, el libro decían, debemos darlo a la intuición y no al razonamiento. Que Buddhi se desarrolle la psicometría, esas cualidades superiores. ¿Cuándo y en qué punto de la eternidad ocurrió esto? ¿Cómo? Esto fue después del Mahapralaya. La pregunta siempre debe quedar sin respuesta, porque la razón humana es incapaz de comprender el gran misterio. Con la razón humana no lo podemos. Sí, con la intuición, con una mente iluminada por Buddhi, por discernimiento, por una viveka kyati, que es la sabiduría discernidora. Porque la razón humana, debemos usar Buddhi, Atma, con la mente es incapaz de comprender el gran misterio. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo fue esa cifra de los 11 billones, el comenzar del cosmos? Pero aunque el espíritu materia existía desde toda la eternidad, estaba en estado latente. La evolución de nuestro universo visible debe haber tenido un comienzo. Hermosas palabras en este punto. Aunque el espíritu materia, el Purusha Prakriti, son coeternos, existían desde toda la eternidad, no tuvieron principio ni fin, son Anupadakas sin padre ni madre, vienen del plano Hadi. Aunque el espíritu materia existía desde toda la eternidad, estaba en un estado latente en el espacio, ese espíritu y ese prakriti, esa materia. La evolución de nuestro universo visible debe haber tenido un comienzo después del Mahapralaya, el comienzo del Mahamavantara. Para nuestro débil intelecto, este comienzo debe parecer tan remoto que nos parezca la eternidad misma, que son cifras de más de 11 billones, como dice cuando ocurrió este comienzo de la creación de nuestro universo físico, cuando la emanación fue descendiendo por todos los planos hasta llegar hasta último, al físico, el astral está más arriba, el pránico, el cámico, el manásico. Este comienzo debe parecer tan remoto que nos parezca la eternidad misma, un periodo inexpresable en cifras o en lenguaje. En otra parte él lo revela, porque este libro fue publicado en 1777, 2 años después de la fundación de la querida Sociedad Teosófica, la cual ha sido secuestrada por esas alimañas de Timbo y esas bestias de Isis Resende, que estaba con un hombre desnudo en una conferencia de Zoom, o las otras bestias, ese José Garrochategui, Ángela Murilla, esa colombiana, no sirven absolutamente para nada. La Sociedad Teosófica ha decaído, eso no nos sirve. Ahí protegen a los masones, protegen a los genocidas, protegen a las bestias judías sionistas, guardan silencio acerca de todo eso. Hasta en 1888, 11 años después, publicó la Doctrina Secreta, porque unos grupos de teósofos norteamericanos fueron a pedirle por favor que escribiera otra obra. Ellos sí la apreciaban. Así que este comienzo es un periodo inexpresable en cifras o en lenguaje, después del Mahamamanta, del Mahapralaya, los 11 billones. Aristóteles, ese cerdo, argumentaba que el mundo era eterno y que siempre sería el mismo. Que una generación de hombres siempre ha producido otra generación de hombres, sin haber tenido nunca un comienzo que pudiera ser determinado por nuestro intelecto. Eso decía ese asesino, ese mal estudiante del gran maestro Platón.
esa espada asesina que educó a esa bestia genocida de Alejandro Magno para que destruyera la sabiduría oriental de Persépolis, las academias platónicas. Es Aristóteles, esa bestia, argumentaba él, copiando a su maestro, y fundó el Liceo como competencia de la gran academia de Platón, dedicada al gran dios Academos, un dios legendario, que él evitó una guerra a Grecia, porque cuando los dioscuros estaban buscando a la Helena, la que fue raptada, Helena de Troya, entonces él les dijo dónde estaba, y así evitó lo que la guerra. Y estaba ese Academos, estaba en un lugar, un bosque sagrado, donde estaba la tumba de él, y estaba extramuros de Atenas, estaba fuera de los muros, ahí donde Platón construyó la gran academia después que hizo los grandes viajes iniciáticos por India y tantos lugares, por Egipto. Un periodo inexpresable. Aristóteles argumentaba que el mundo era eterno, nunca tuvo un principio, nunca tuvo un fin. No es así. Antes era la luna el planeta habitado, poblado de nuestra cadena. Después fue la tercera cadena de la luna, esta es la cuarta cadena, la terrestre. La tercera cadena de nuestro sistema, y la cuarta dice que no va a ser Marte, sino un centro layer que se está formando en el cinturón de asteroides que divide a Marte y Tierra, que supuestamente va a ser la nueva Tierra cuando esta se destruye, y esta va a ser la Luna y ese nuevo planeta, así como nosotros miramos a ese astro allá arriba. Dice él, bueno, que argumentaba que el mundo era eterno, estaba equivocado, y que siempre sería el mismo, tampoco es falso, se destruyen. Que una generación de hombres siempre había producido otra generación, sin haber tenido nunca un comienzo que pudiera ser determinado por nuestro intelecto. Si lo tuvo. El comienzo, después de la antropogénesis, ella, en la doctrina secreta, cómo se formó los hombres, las distintas jerarquías. Primero fue el cuerpo astral, después vino la mente hace 18 millones de años y se fue complementando por distintas partes de esos principios humanos. Sin haber tenido nunca, esos hombres, un comienzo que pudiera ser determinado por nuestro intelecto, por la razón nunca. En esto su enseñanza, en su sentido público exotérico, chocó con la del gran Platón, la enseñanza del maestro, quien enseñaba que hubo un tiempo en que la humanidad no se perpetuó. Eso lo decía Platón. Hubo un tiempo en que la humanidad no se perpetuó, pero en espíritu ambas doctrinas coinciden, la de Aristóteles con Platón. Como añade inmediatamente Platón, dice, a esto le siguió la raza humana terrenal, en la que la historia primitiva fue poco a poco olvidada y el hombre se hundió cada vez más. En este punto lo dice Platón, hubo un tiempo en que la humanidad no se perpetuó. A esto le siguió la raza humana terrenal, la raza humana terrenal que conocemos, en la que la historia primitiva fue poco a poco olvidada y el hombre se hundió cada vez más en la materia. Qué horrible lo que ha pasado tantas veces en esos grandes conflictos, como la Atlántida fue hundida por la gran degeneración que estaban. Y Aristóteles dice, sí hubo un primer hombre, de haber nacido sin padre ni madre, Anupadaka. Si hubo un primer hombre, dice él, debió haber nacido sin padre ni madre, lo cual es repugnante a la naturaleza, lo cual es contrario contra la naturaleza, no a la divinidad o a las leyes divinas, como ocurrió con la resurrección de Jesús y tantos otros que volvieron de la muerte. Son contrarios a las leyes naturales, pero no a las leyes divinas en este campo. Dice él, si hubo un primer hombre, de haber nacido sin padre ni madre, Anupadaka, como nació Atenea, de lo que es de la mente de Zeus, guerrera, que viene con la gran lanza y con su escudo y la diosa de la victoria, Nike. Y Aristóteles dice, si hubo un primer hombre de haber nacido sin padre ni madre, como sucede con los dioses, Atenas, Manasaputras, hijos de la mente, lo cual esto es repugnante a la naturaleza, que no tenga padre ni madre. Es contrario a la naturaleza, pero no a las leyes divinas o leyes de los grandes. Porque no pudo haber un primer huevo que diera origen a los pájaros. Y debería haber nacido un primer pájaro que diera origen a los huevos. Porque un pájaro sale del huevo. Esta es la historia que decía Plutarco, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Lo mismo sostuvo para todas las especies, creyendo con Platón que todo antes de aparecer en la tierra tuvo su ser primero en espíritu. Muy cierto en este punto. Lo mismo sostuvo sobre todas las especies, tanto los pájaros, los huevos, los hombres, creyendo con Platón que todo antes de aparecer aquí en este mundo, en esta tierra, tuvo su ser primero en el mundo espiritual. Muy cierto en este caso. Primero fueron los arquetipos abstractos, luego fueron densificándose o materializándose, cristalizándose. El PDF dice
que antes de aparecer en la Tierra tuvieron forma mental todas las cosas, forma mental, no física, como sucede en los sueños, con la materia, los sueños, hay la materia que los produce, hay luz, hay seres humanos, hay árboles, hay amigos, en los sueños, increíble, y con los ojos cerrados. Son otros planos, el plano astral en este caso. Así que así lo decía Platón y también Aristóteles, que todo antes de aparecer en esta tierra física tuvo su ser primero en espíritu. Son los grandes arquetipos que hablaba él del mundo, de las ideas, que después se fueron densificando, cristalizando y materializando de todo. Y vamos al subtema Aristóteles sobre los sueños, que decía ese patán. Este misterio de la primera creación, que fue siempre la desesperación de la ciencia, siempre fue la desesperación de la ciencia, es insondable. A menos que aceptemos la doctrina de los hermetistas, de los ocultistas, de los grandes Rosacruces, filósofos del fuego. Este misterio de la primera creación, que fue siempre la desesperación de la ciencia, es insondable, impenetrable, a menos que aceptemos la doctrina de los hermetistas. Aunque la materia es coeterna con el espíritu, como ya lo hemos estudiado, son eternas, son coeternas, vinieron las dos juntas, Purucha y Prakriti, desde siempre. Así que la materia es coeterna con el espíritu, como la conciencia con el cuerpo humano. Esa materia no es ciertamente nuestra materia visible, tangible y divisible, sino su sublimación extrema. Es la materia. En este punto nos hace esos relatos aclaratorios. Aunque la materia es coeterna con el espíritu, esa materia no es ciertamente nuestra materia visible, que conocemos con nuestros sentidos, tangible y divisible, sino es la materia, es su sublimación extrema. Esa materia que se exalta, que se eleva a un grado superior, que se va después intensificando en los distintos planos hasta llegar al plano físico, que conocemos las cosas físicas. Antes tuvo la materia átmica, la materia búdica, la materia mental, la materia pránica, cámica, de las emociones, etc. Hasta llegar al plano astral y después al plano físico. Esa es la materia que es coeterna, es la sublimación extrema de esta materia. El espíritu puro no es más que un grado más alto de esta materia. El espíritu puro, el purucha, no es más que un grado más alto de esta materia. El espíritu puro es un grado más alto que la materia sublimada. El espíritu, el purucha, eso. A menos que admitamos que el hombre haya evolucionado a partir de esta materia espiritual primordial, ¿cómo podremos llegar a alguna hipótesis razonable sobre la génesis de los seres animados? ¿Cuál es el origen de todos los seres animados? Aquí nos da una luz, nos levanta el velo nuestra querida Elena. ¿De qué? A menos que admitamos que el hombre, la humanidad, haya evolucionado a partir de esta materia espiritual primordial, que es coeterna, la materia sublimada, con el espíritu purucha puro, se mezclaron y de ahí se fueron evolucionando los seres humanos. Qué bella explicación, qué misterio nos ha revelado. El arcano ha sido abierto. A menos que admitamos que el hombre haya evolucionado a partir de esta materia espiritual primordial, ¿cómo podremos llegar a alguna hipótesis razonable sobre la génesis de los primeros de los seres animados? Es una gran verdad que nos dice nuestra querida Elena. A menos que admitamos que el hombre haya evolucionado, en el PDF dice emanado, que el hombre haya emanado de esa materia espiritual y primordial, la persona mejor evolucionado. Que el hombre haya evolucionado a partir de esa materia espiritual primordial. ¿Cómo podríamos llegar a alguna hipótesis razonable sobre la génesis, el origen de los seres animados, si no es a partir de esta? Evolucionó lo que es el hombre, de esa materia espiritual primordial. Darwin comienza su evolución de las especies en el punto más bajo y traza hacia arriba. Charles Darwin, su origen de las especies. Darwin, muy conocido, hizo su viaje en un Beagle, un barco, y fue anotando sus descubrimientos. Llegó a la isla Galápagos y ahí miró las tortugas que tenían un cuello muy largo porque los arbustos estaban altos. Así que fueron evolucionando por millones de años y pasaron su evolución por la genética a sus hijos, y así las tortugas tenían el cuello largo. Darwin comienza su evolución de las especies en el punto más bajo del protoplasma de Huxley y traza hacia arriba hasta el hombre. Su único error puede ser que aplica su sistema en el extremo equivocado. Cuando le encuentra un error a Darwin, su único error puede ser que aplica su sistema en el extremo equivocado. Si pudiera trasladar su búsqueda del universo visible al invisible,
podría encontrarse en el camino correcto, podría encontrar los eslabones perdidos y todos los grandes misterios que no ha podido descifrar esa teoría falsa de Darwin. Su único error puede ser que aplica su sistema en el extremo equivocado. Si pudiera trasladar su búsqueda del universo visible al invisible, podría encontrarse en el camino correcto, pero entonces estaría siguiendo los pasos de los hermetistas ocultistas, que nuestros filósofos positivistas, incluso los más eruditos entre ellos, nunca comprendieron el espíritu de las doctrinas místicas enseñadas por los antiguos filósofos platónicos. Es evidente a partir de esta obra moderna más eminente, que es el conflicto entre religión y ciencia, que tanto lo ha comentado Elena, de ese William Draper. Es el consejo que le da Darwin a ella, que debe trasladar su búsqueda del universo visible al invisible. Podría encontrarse en el camino correcto, pero entonces estaría siguiendo los pasos de los hermetistas ocultistas. Que nuestros filósofos de hoy en día, esos positivistas de Comte, incluso los más eruditos entre ellos, nunca comprendieron el espíritu de las doctrinas místicas enseñadas por los antiguos filósofos platónicos. Nunca lo entendieron estos positivistas, el espíritu que vivifica, no la letra muerta. Nunca comprendieron el espíritu de las doctrinas místicas enseñadas por los antiguos filósofos platónicos. Nunca les entendieron las doctrinas místicas de los antiguos, enseñadas por los antiguos filósofos platónicos. Es evidente a partir de esa obra moderna más eminente, que es el conflicto entre religión y ciencia. Ese conflicto, el profesor Draper comienza su 5º capítulo diciendo lo siguiente: los griegos y los romanos paganos creían que el espíritu del hombre se asemeja a su forma corporal, variando su apariencia con sus variaciones y creciendo con su crecimiento. Lo que dice William Draper, el autor de esta obra. Draper John William nació en 1812, era un filósofo, químico, historiador, fotógrafo. Produjo la primera fotografía detallada de la Luna. Fue el primer presidente de la Sociedad Química de Estados Unidos. Alcanzó fama al publicar su libro Conflicto entre religión y ciencia. Tuvo fama William Draper, y por ese error que él tiene, entonces estos filósofos positivistas nunca comprendieron, es la prueba que nos da ella, nunca comprendieron las doctrinas místicas enseñadas por los grandes filósofos platónicos. En esa obra, Conflicto, Religión y Ciencia, el profesor Draper comienza su 5º capítulo diciendo lo siguiente: los griegos y los romanos paganos creían que el espíritu del hombre se asemeja a su forma corporal, que el espíritu tiene parecido con el cuerpo humano, es lo que estaba diciendo en ese 5º capítulo de Draper, variando en apariencia con sus variaciones, el espíritu, y creciendo según su crecimiento, que es distinto al físico. Lo que pensaban las masas ignorantes es una cuestión de poca importancia, aunque incluso ellas nunca podrían haberse complacido en tales especulaciones tomadas al pie de la letra. Ni las masas vulgares, ni los científicos positivistas de hoy en día. Lo que pensaban las masas ignorantes de ese tiempo es una cuestión de poca importancia, aunque incluso ellas, esas masas ignorantes, nunca podrían haberse complacido en tales especulaciones tomadas al pie de la letra. Que el espíritu del hombre es parecido a la forma corporal, variando con sus variaciones en apariencia y creciendo según su crecimiento. Nunca, ni las masas ignorantes lo hubieran tomado al pie de la letra, como hicieron Draper y los positivistas científicos de hoy en día. En cuanto a los filósofos griegos y romanos de la escuela platónica, no creían tal cosa sobre el espíritu del hombre, sino que aplicaban la doctrina anterior a su alma o naturaleza psíquica, que, como hemos demostrado anteriormente, no es el espíritu divino, es el cuerpo astral en este punto, es el cuaternario inferior. Ya analizamos lo que pensaban las masas. Ahora, en cuanto a los filósofos griegos y romanos de la escuela platónica, de la Gran Academia, no creían tal cosa sobre el espíritu del hombre, que parece al cuerpo humano, sino que se aplicaba la doctrina anterior a su alma, a su cuerpo astral, o naturaleza psíquica, que es el manejo inferior, es el cuaternario, es el cuerpo físico, es el prana, el cuerpo astral, y el cámico y la mente inferior, sino que le aplicaban la doctrina anterior a su alma, al cuerpo astral o naturaleza psíquica, que, como hemos demostrado anteriormente, no es el espíritu divino, no es el sol, no es el atma. Aristóteles, en su deducción filosófica sobre los sueños, que es el tema que estamos tratando, muestra esta doctrina de la doble alma.
o alma y espíritu muy claramente. Él dice, es necesario que averigüemos en qué parte del alma aparecen los sueños. Así que Aristóteles lo mencionaba en este punto. Aristóteles en su conclusión filosófica sobre los sueños muestra esta doctrina de la doble alma, espíritu, materia, cuerpo astral, manas, o alma y espíritu muy claramente. Dice él, Aristóteles, es necesario que averigüemos en qué parte del alma aparecen los sueños, no en el espíritu, no en el alma, en la mente inferior, con los sueños, en el plano ese, vamos al plano astral. Es necesario que averigüemos en qué parte del alma aparecen los sueños, en el cuerpo astral, en el plano astral, en el doble etérico, etc. Todos los antiguos griegos creían que en el hombre existía no solo un alma doble, sino incluso triple alma en este punto. Esto creían los antiguos griegos, no solamente existía un alma doble, sino incluso una triple. E incluso el gran Homero la denomina el alma animal, cuerpo astral o el alma astral, llamada por el señor Draper espíritu tumus, con H, tumus. Así que el gran Homero, el poeta de la Ilíada de la Odisea, la denomina como el alma animal o alma astral, cuerpo astral, llamada por el señor Draper, William Draper, en su conflicto, religión y ciencia, espíritu tumus. Este tumus es el alma astral animal, el kama manas, significa pasión, deseo y confusión, confunde todas esas pasiones. Dicha palabra se deriva del sánscrito tamas, que tiene igual significado, tumus, del tamas, el rajas y el sattva. Y él, así que Draper habla del espíritu tumus y el divino uno no. Nombre con que Platón también asignó al espíritu superior. Eso es lo que mencionaba en este punto acerca de la doble alma, incluso triple. Llamado por el señor Draper espíritu tumus y el divino uno no. Estaba el espíritu superior y el alma que era inferior. Este no es el tercer logos, es Mahad, la mente universal, es la divinidad suprema en la manifestación. La divinidad suprema en la manifestación. Así que hasta Homero la dividía esta alma, igual que los griegos, igual que hace Draper, espíritu, el alma inferior y el divino espíritu superior. Nombre con el divino no, nombre con el que Platón también designó al espíritu superior, lo que es Augoides, igual que Homero. Y entramos al subtema bastante hermoso y bello, las creencias de los jainos hindúes. Los jainos, una religión no muy conocida por el mundo. Los jainos, que no hacen proselitismo, que no mandan misioneros al mundo. Los jainos que dicen, están en la India, que los que quieren conocerlos deben ir hasta allá, donde están ellos. Los jainos. Interesante, estos jainos hindúes conciben que el alma, a la que llaman Jiva, ha estado unida desde toda la eternidad, incluso hasta dos cuerpos etéreos sublimados, uno de los cuales es invariable y consiste en los poderes divinos de la mente superior. El otro cuerpo etéreo sublimado es variable y está compuesto por las pasiones más groseras del hombre, sus afectos sensuales y los atributos terrestres. Entonces, los jainos es una doctrina religiosa de la India que tiene semejanza con el budismo, pero que precedió a esta religión por muchos siglos. Es más antiguo los jainos. Dicen ellos que Gautama Buda era un discípulo de un gran santo jaino, una gran verdad que después Elena lo va a analizar. Niegan la autoridad de los Vedas, que son los libros sagrados de la India, es una Biblia de los hinduistas, de Brahma, Vishnu, Shiva. Niegan la autoridad de los Vedas, allá la historia se vive antes de los Vedas y después de los Vedas, de Vyasa Veda. De un Rishi, niegan la autoridad de los Vedas y la existencia de todo Dios supremo personal. No es tan correcto, no hay un Dios supremo personal. Que tenga un anciano sentado en un trono, son ideas infantiles antropomórficas con las cuales nos han lavado el cerebro el judeocristianismo y el islam. Niegan la autoridad de los Vedas y la existencia de todo Dios supremo personal, pero creen en la eternidad de la materia, como estamos viendo, la coeternidad. Creen en la eternidad de la materia y el espíritu, la periodicidad del universo, igual que el día y la noche, se manifiesta y después no se manifiesta, se destruye. Creen en la periodicidad del universo, después el periodo, por Mamantara, y creen en la inmortalidad de las almas. Creen en la inmortalidad de las mónadas, de las manas. Creen en la inmortalidad de las almas humanas, así como también de los animales. Construyen grandes hospitales para animales, mientras afuera dice que están muriendo de hambre los hinduistas, que son más cercanos a los animales. Lo dice sarcásticamente Elena en su obra Por las grutas y selvas del Indostán. Creen en la inmortalidad del hombre y los animales. Se colocan ahí un pañuelo
para que no se coman ni un mosco, ni dañen ni un mosco, un insecto mientras caminan. Es una secta sumamente mística, nos dice esos jainos, muy interesante, que Elena lo dice más sarcásticamente en esa obra que antes mencionada, lo que es Por las grutas y selvas del Indostán. Los jainos hindúes conciben que el alma, a la que llaman jiva con J, también significa vida en el sentido de lo absoluto también, es el jiva, es la unicidad, vida en el sentido de lo absoluto, la vida una. Significa la mónada, el peregrino Atmabudhi, la mónada, espíritu, ese es el jiva, el peregrino que anda buscando la verdad. Ha estado unida este jiva desde toda la eternidad, incluso hasta dos cuerpos etéreos sublimados, muy interesante, ¿no? El espíritu, el Atman, ha estado unido desde toda la eternidad, incluso hasta dos cuerpos etéreos sublimados, no uno, no dos cuerpos etéreos sublimados. Estos cuerpos etéreos son hechos de materia que está muy exaltada, se eleva hasta un grado superior a esta materia. Así que este espíritu jiva está unido a estos dos cuerpos, desde toda la eternidad está unido a estos dos cuerpos etéreos sublimados, uno de los cuales es invariable, esos cuerpos etéreos, el mana superior, es la triada, y consiste en los poderes divinos de la mente superior, los siddhis superiores. Uno de los cuales de estos cuerpos etéreos sublimados es invariable, nunca cambia, y consiste en los poderes divinos de la mente superior. Y el otro cuerpo etéreo sublimado, el inferior, es variable, cambia, como la personalidad del cuaternario, y está compuesto por las pasiones, por kama más groseras del hombre, sus afectos sensuales y los atributos terrestres de la personalidad, su cuerpo físico, a qué raza pertenece, su vitalidad, sus pasiones. Esos son los dos cuerpos sublimados, uno superior y otro inferior. Este último es variable, es cambiante, el otro es invariable, nunca cambia, es inmutable, está mutable y está compuesto por las pasiones más groseras del hombre, el kama, sus afectos sensuales y los atributos terrestres de la personalidad, ese cuaternario inferior. Cuando el alma se purifica después de la muerte, se une a su vaikarika o espíritu divino y se convierte en un dios. Qué excelsa doctrina nos dan estos. Cuando el alma se purifica, que también es el objetivo en vida, purificar nuestro cuerpo, purificar nuestra alma, purificarnos todo. Cuando el alma se purifica después de la muerte, se une a su vaikarika o su espíritu divino, se une a su sol, a su espíritu, a su alma y se convierte en un dios increíble después de la muerte. Cuando el alma se purifica después de la muerte, se une a su vaikarika, que es el espíritu divino, y se convierte en un dios. Los seguidores de los Vedas, los eruditos brahmanes, explican la misma doctrina en la Vedanta. Increíble cómo está la misma doctrina en estas distintas escuelas. Los seguidores de los Vedas, los eruditos brahmanes, explican la misma doctrina en la Vedanta. Que el alma se purifica, se une a su espíritu divino y se transforma en un dios. La Vedanta es una de las 6 escuelas de sabiduría, las 6 darsanas o escuelas de sabiduría de la India. Significa la Vedanta el fin y corona de todo conocimiento. Es el fin corona de todos los Vedas. Es el principal sistema filosófico de la India, la Vedanta. Es el resumen de las enseñanzas esotéricas. Son 6 escuelas de sabiduría. Están la Vyasa, los Yoga Sutras de Patanjali, las Mimansas. Y están las de Buda. Significa fin, la de Canadá. Significa fin, la Vedanta, que tuvo un gran impulso con Adi Sankaracharya, que es la reencarnación previa de Jesucristo, que nació en la India, era muy espiritual. No le gustaba el cuerpo físico, hacía viajes astrales, se metió a meditar en una cueva de los Himalayas y decidió no regresar a su cuerpo físico y en cuerpo astral estaba viajando, por lo cual se ganó el karma. Le dijeron los señores del karma, que son los grandes maharrajas, que en su próxima reencarnación iba a morir a la misma edad, pero de forma violenta, tenía 33 años. Esto lo explica Elena en el sexto tomo de la Doctrina Secreta, el tomo 3 de inglés, que es el tomo póstumo acerca de lo que es Sankaracharya y su relación con Jesús. Así que la Vedanta significa fin y corona de los Vedas, es el principal sistema filosófico de la India, resumen de las enseñanzas esotéricas, la Vedanta. Así que explica el mismo cómo convertirse en un dios después de la muerte. Se purifica el alma y se une a su atma, a su espíritu divino y se convierte en un dios. Lo mismo decían los brahmanes eruditos de la escuela Vedanta. Y vamos al subtema: cómo convertirse en un dios con cuerpo mortal. Una de las máximas búsquedas del hombre, como alcanzar la inmortalidad. Aquí es cómo convertirse en un dios con cuerpo mortal, como lo hizo Buda, que entró al nirvana a los 80 años,
donde murió físicamente para el mundo y estuvo 20 años más enseñando sus grandes enseñanzas. Es la gran excepción que el Buda entró en Nirvana en cuerpo físico, en vida, no en la muerte. Sé que es la moda más adelantada del mundo, que así van a ser los seres humanos en la sexta ronda. Estamos en la cuarta ronda, que está el Kama. La quinta ronda va a ser hombres como Platón, como Jesús, como Lao Tse, Confucio. Pero en la sexta ronda, que fue el que más se adelantó Buda, que era excepción, se adelantó a la sexta ronda. Falta la séptima todavía, van a ser diablos, van a ser Satán después. ¿Cómo convertirse en un dios con cuerpo mortal? La gran incógnita. El alma, según sus enseñanzas, como porción del espíritu divino universal o mente inmaterial, es capaz de unirse ella misma con la esencia de su entidad más elevada. El alma, según las enseñanzas de estos jainos y de la Vedanta, el alma, según sus enseñanzas, como porción del espíritu divino, una porción de ese océano, es una gota de ese océano o de ese sol, una chispa del sol, como porción del espíritu divino o mente inmaterial, una porción de ese espíritu divino o mente inmaterial, es capaz de unirse ella misma, el alma, la gota se funde con el océano, la chispa se fusiona con el sol, es capaz de unirse ella misma, esa alma, con la esencia de su entidad más elevada, que es el océano, que es el sol, que es la seidad. El pensamiento, el alma, según sus enseñanzas, como porción del espíritu divino universal. El alma es una porción del espíritu, es una gota de ese espíritu divino universal o mente inmaterial, una mente inmaterial sin materia, Mahat. Esa alma es capaz de unirse ella misma, como dijimos, la gota se fusiona con el océano, la chispa se fusiona con el sol. Es capaz de unirse esa alma ella misma con la esencia de su entidad más elevada. ¿Quién es la entidad más elevada? La seidad, es el océano de luz, la seidad, el océano. La enseñanza es más explícita, es más clara. La Vedanta afirma que quien alcanza el conocimiento profundo de su Dios se convierte en Dios mientras aún está en su cuerpo mortal y adquiere supremacía sobre todas las cosas, así como lo dice la enseñanza Vedanta. Es más clara los Vedantas que la fusión de lo que es la gota con el océano, de la chispa con el sol, del yoga, que es fusión de lo espiritual y divino, religar en la religión, unir lo humano a lo divino. La Vedanta, esa escuela de sabiduría, esa darsana, afirma que quien alcanza el conocimiento profundo de su Dios, es lo que debemos autoconocernos, como decía el oráculo de Delfos en su frontispicio: hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y el universo entero. Como arriba es abajo, el macrocosmo, microcosmo. Soy todo lo que fue, es y será, y ningún mortal puede levantar mi velo, como dice en el templo de la diosa de la Isis Saítica. Entonces, la enseñanza es más explícita, más clara. La Vedanta afirma que quien alcanza el conocimiento profundo de su Dios, autoconocernos, se convierte en Dios mientras aún está en cuerpo mortal y adquiere supremacía sobre todas las cosas, como lo hizo Jesús, como lo hizo Buda, Sankaracharya y tantos otros, Krishna. Así que ese es el objetivo. Debemos autoconocernos, debemos purificarnos y alcanzar el conocimiento profundo de nuestro Dios interno, de nuestra Atman. Y así nos convertiremos en Dios mientras aún estemos en cuerpo mortal, como Jesús, Buda, y se adquiere supremacía sobre todas las demás cosas del mundo. Venció la muerte Jesús, Buda, alcanzó poderío. La Vedanta lo afirma, que quien alcanza el conocimiento profundo de su Dios interno, su Atman, su espíritu divino, se convierte en Dios mientras aún está en cuerpo mortal. Nos da otro arcano, nos revela otro arcano nuestra querida Elena. Se convierte en Dios aún mientras está en cuerpo mortal y adquiere supremacía sobre todas las demás cosas, adquiere poderío sobre todas las demás cosas. Pues, curaba enfermos, caminaba sobre el agua. Citando de la teología védica el verso que dice: en verdad no hay más que una deidad, el Espíritu Supremo, y es de la misma naturaleza que el alma del hombre. Qué bella expresión. Esto es de la teología védica, los Vedas. Dice en su verso: en verdad no hay más que una deidad, solo hay una. Como el sol, solo hay un sol que nos alumbra a nosotros. Solamente hay una deidad, una divinidad. Y es el Espíritu Supremo, la Seidad, el Ensof, el Akerrana Kerrele. Y este Espíritu Supremo es de la misma naturaleza que el alma del hombre, o el espíritu del hombre en este punto. Así que esa deidad única es de la misma naturaleza que el alma del hombre, que el espíritu. Es como la gota que tenemos, que somos una gota encarnada. Debemos fusionarlos con el océano. Somos una chispa encarnada. Debemos fusionarlos con el sol. Y son de la misma naturaleza la gota de agua, de H2O, como el gran océano, pero millones y trillones de veces más enorme. Así
La divinidad comparado con nosotros mismos. Es como las células que están dentro de nosotros, trillones que hay. Igual que cada planeta, cada sol, son una célula pequeña de ese gran organismo vivo que es el universo, el macrocosmos. Que bella expresión de los Vedas. Y el señor Draper, William, el de Conflictos, Religión y Ciencia, muestra que las doctrinas budistas llegaron a Europa Oriental a través de Aristóteles. Dice él, ¿no? Dice él, muestra que las doctrinas del gran Buda llegaron a Europa Oriental y Macedonia a través de ese farsante de Aristóteles. No fue así. Jesús en su juventud estuvo escuchando las doctrinas budistas porque el rey Asoka, el emperador, se transformó, era un gran borracho indio, se transformó a la buena ley y mandó misioneros hasta Irlanda, mandó hasta allá a los misioneros budistas y llegaron a la región de Medio Oriente, Palestina, por el río Jordán, establecieron escuelas, monasterios, ahí vienen los esenios, los terapeutas egipcios, donde Jesús escuchó la buena ley de Buda cuando era aún adolescente, era un niño todavía, los esenios, los curadores. Como ella después nos va a compartir ese gran conocimiento en el tomo 3 de esta obra. El señor Draper muestra que las doctrinas budistas, Buda, llegaron a Europa Oriental a través de Aristóteles. Creemos que la afirmación es injustificada. Muy cierto, es injustificado, equivocada. Pues Pitágoras y después de él Platón les enseñaron mucho antes que Aristóteles, históricamente, en los iniciados. Muy cierto, dice Elena, no es cierto que las enseñanzas budistas entraron a Europa por Aristóteles. Esta una afirmación es equivocada, injustificada, pues el gran iniciado Pitágoras de la escuela de Crotona y después de él Platón les enseñaron mucho antes que Aristóteles, fueron más antiguos y enseñaron estas enseñanzas budistas. La verdad solo es una. Si posteriormente los platónicos posteriores aceptaron en su dialéctica los argumentos aristotélicos sobre la emanación, fue meramente porque sus puntos de vista coincidían en algunos aspectos con aquellos de los filósofos orientales. Es la explicación de ahora, Elena, de esto. Si posteriormente los platónicos posteriores aceptaron en su dialéctica, en sus razonamientos, los argumentos aristotélicos sobre la emanación, esto es budista, la emanación, que todo emanó, de una inspiración entró el universo y la inspiración salió. Una expiración de Brahma, el universo entra y sale. Si posteriormente los platónicos posteriores aceptaron en su dialéctica los argumentos aristotélicos sobre la emanación budista, fue meramente porque sus puntos de vista coincidían en algún aspecto con aquellos de los grandes filósofos orientales. Los tomó de allá, pues, Aristóteles, como Mark Zuckerberg. Fue meramente porque sus puntos de vista coincidían en algún aspecto con aquellos de los grandes filósofos orientales budistas. Coincidían en algunos puntos de vista, en distintas cáscaras, pero la esencia es la misma. Estamos entrando al tema ahora que es el nirvana, la absorción final. Esa palabra nirvana, muy conocida por los orientales y tan mal comprendida por los occidentales, es la absorción final, el nirvana, no la destrucción. El número pitagórico de la armonía y las doctrinas esotéricas de Platón sobre la creación son inseparables de la doctrina budista de la emanación. Muy cierto lo que dice en este punto sobre lo que es el nirvana, la absorción final. Dice que el número pitagórico, que hablaba tanto Pitágoras, es el número pitagórico, el número perfecto, el número pitagórico de la armonía, los números armónicos y las doctrinas esotéricas platónicas sobre la creación son inseparables de la doctrina budista de la emanación. Pitágoras y su mónada, lo que es su armonía, el número armónico, las doctrinas ocultas de Platón sobre la creación son todas inseparables, una misma, de la doctrina budista de la emanación. Fue la gran luz que iluminó el mundo, fue Buda, y se esparció por chispas, por rayos de luz por todas partes del mundo. Llegó por Pitágoras y Platón. Hablaban lo mismo, lo que es el número pitagórico de la armonía de Pitágoras y las doctrinas ocultas de Platón son inseparables de la doctrina budista de la emanación. La emanación, la vida procede de una potencia espiritual que está por encima de todo. La emanación es dirigida por fuerzas inteligentes, sujetas a una ley inmutable. Si están en el concepto teosófico, la vida procede de una potencia espiritual. ¿Qué explicación? La vida procede de una potencia espiritual. Toda la vida procede de esa potencia espiritual que está por encima de todo, la seidad. La emanación es dirigida por fuerzas inteligentes. Los ángeles, arcángeles dirigen esta emanación, sujetas a una ley inmutable, karma, que es la rectora de todo el universo. La emanación es dirigida por las fuerzas inteligentes angelicales, sujetas a una ley inmutable, que es karma, la ley lectora. Así que lo mismo, lo que es la doctrina
pitagórica de la armonía, con las doctrinas esotéricas de la creación de Platón, son inseparables de la emanación budista. Y el gran objetivo de la filosofía pitagórica, su gran objetivo, a saber, era liberar el alma astral de las cadenas de la materia y los sentidos, y hacerla así apta para una contemplación eterna de las cosas espirituales. Es una teoría idéntica a la doctrina budista de la absorción final, lo que es el nirvana. Ese es el gran objetivo de la filosofía pitagórica de Pitágoras. Sus iniciados, que hacían votos de silencio de 3 años, 5 años, era liberar el alma astral, o sea, el ego, el cuaternario inferior, lo que es la personalidad, nuestro cuerpo físico, nuestro prana, nuestro cuerpo astral etérico, nuestros sentimientos, emociones, y nuestra mente inferior, nuestra personalidad. Era el objetivo el gran objetivo de la filosofía pitagórica era liberar el alma astral de las cadenas de la materia, de las cadenas o grilletes de la materia y los sentidos. Liberar al ego de los lazos de la materia. Liberar al ego de los lazos de la materia. Qué bella fue el objetivo final de Platón, de Pitágoras. Liberar el alma astral de las cadenas, grilletes de la materia. Liberar al alma. Que se rompiera ese grillete de la materia. Liberar al alma, esas cadenas que nos atan lo que son la materia y los sentidos. Son la parte inferior de nuestra mente. Liberar al alma astral de las cadenas de la materia y los sentidos, y hacerla así apta para una contemplación eterna de las cosas espirituales. Esto ya es en el yoga, sutras de Patanjali, es el Sanyama, es el Dhyani, Dharana, Dhyani, Samadhi, o sea, la concentración, contemplación y fusión, la última. Y así el alma astral, liberarla de las cadenas de la materia y los sentidos, y hacerla así apta para una contemplación eterna de las cosas espirituales. Una contemplación, que bella expresión, una contemplación eterna de las cosas espirituales. Es una teoría idéntica a la doctrina budista de la absorción final. Es el nirvana. Increíble. Y estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche. Qué bello. Solo ella nos hace este regalo, Elena. Estos grandes conocimientos de Oriente, que tanto lo ocultan porque dicen la verdad. Y ahora pasaremos a las invocaciones finales. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la Madre del Mundo, el Señor Buda, el Manu Mahāsattvata, el Bodhisattva, el Señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden e encadenen a la humanidad entera, e inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más, que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, el progreso y la ciencia de la humanidad inspiren a los dirigentes de todas las naciones, para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelven a todos los seres y a todas las criaturas, a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones, que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apoderen del planeta entero, que los grandes diablos maldigan y guíen los centros de la humanidad en 2024 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos en los niveles internos del servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido de un engendrado de una bella santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y en el anticristo su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta de ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte en el infierno perdurable. Sada. Del cielo cayó un lucero. Su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, oh Fojat indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico manvantárico,
que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia diabólica, pero no las... ¡Ya! Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!